la segunda epístola de Pedro a la Iglesia Universal. Vamos hoy a leer solamente el tema del saludo, que son los versículos 1 y 2, y a hablar algo de generalidades, para que nos vamos metiendo. No solamente las generalidades las vamos a ver el día de hoy, sino que en la medida que vamos avanzando hay ciertas generalidades que se tienen que entender para ir entendiendo de qué se trata. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo. En la segunda epístola de Pedro, en su capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. ¿Pueden sentarse? Los que hemos sido... ¿Está bien el sonido? No tengo que hacer mucha fuerza. ¿Está bien el sonido? Bueno. Los que hemos sido de alguna manera evangelistas, hemos utilizado ciertas frases o ciertas conductas para que romper el hielo y poder hablar con las personas acerca de Cristo. Yo entraba con Isaac a los almacenes y siempre íbamos al sitio donde estaban los dinosaurios, y cuando la niña venía del almacén a la orden, ¿en qué le puedo servir?, yo le decía, te hago una pregunta, ¿tú crees que en el arca de Noé hubo dinosaurios? ¿Montados dinosaurios hay? O sea, era tratando de llevar la persona hacia pensar en el tema Dios. Otro de las cosas que yo utilicé, sobre todo las utilizaba con los cajeros, era el tema de los billetes. En muchas ocasiones lo utilicé para tratar de demostrar cómo debemos nosotros conocer un billete falso de un billete bueno. Y la mejor y la más efectiva forma de eso es conocer ¿qué? El bueno. Porque malos hay muchos. Hay muchas réplicas diferentes, con color, con textura, entonces es mejor conocer el bueno. ¿A dónde voy? Yo le preguntaba a las personas que si eran, después de que la persona le decía, ¿cómo sos capaz de saber qué billete es bueno o es malo? Ah, no, yo lo toco, cualquier cosa, y no, es conocer el bueno. Entonces ya después les decía yo, le preguntaba a la persona, ¿tú eres capaz de identificar si lo que te enseña el cura en la misa o lo que te enseña el pastor en el sermón es correcto? ¿Cómo haces para identificarlo? La mejor forma, o la gente usualmente contestaba que, no, yo no sé, lo que me digan ahí, pues yo creo que está bien. A lo cual yo les argumentaba que la mejor forma de saber si el cura o el pastor me estaba diciendo la verdad era ¿qué? Conociendo las verdades ¿de dónde? De la Escritura. Porque si tú conoces la Escritura, es muy difícil que alguien se pare aquí con toda la verborrea, con toda la forma de enseñar, con palabras rarísimas. Si la persona no está dando la verdad, porque yo la conozco la verdad de la Escritura, entonces ahí es que uno identifica. Es en las verdades de la Escritura. Es la única forma en que no somos engañados. Así que ánimo. Estamos iniciando un año. Acuérdese que el tercer propósito que vimos era ¿qué? Era conocer las Escrituras, era leer las Escrituras. No dejen ese sermón como, estuvo chévere. No, es un propósito de iglesia. El levantarnos por la mañana y agradecer porque acabamos de respirar y tenemos un nuevo día de vida. El pensar que si fuera el último día de vida, ¿cómo actuaríamos? En conocer la Escritura y estudiarla, y el último ¿qué? ¿Luchar contra qué? Contra el pecado. Recuerden esos 4 propósitos, los voy a estar recordando. Estudiando esta carta, acuerden que ustedes saben que yo soy estudioso de historia,
hace poquito leí mucho sobre Abraham Lincoln, porque estaba estudiando el tema de algo que tengo pendiente de una reunión con el alcalde. Entonces, obviamente, si voy a hablar con el alcalde, voy a hablar algo de Dios, ¿cierto? Tengo que hablarle algo de Dios. Entonces, estudiando a Abraham Lincoln, porque dentro de la historia de la esclavitud, Abraham Lincoln fue el que sacó los decretos para terminar la esclavitud. Y hubo un pequeño lago cerca a Washington, donde ya venían los del sur a acabar con los del norte, y ahí sí hubiera acabado las pretensiones de Abraham Lincoln. Y en ese lago, en ese pequeño arroyuelo, Abraham Lincoln se fue a un cuarto que él tenía allá atrás y se arrodilló delante del Señor y le pidió que no pasara el ejército del sur, que era mucho más grande y más fuerte, con el general Lee, el apellido Lee, y el arroyo era nada, y el ejército no pudo pasar de ese arroyo, porque Abraham Lincoln se arrodilló en su cuarto. No fue a una misa ni a un culto para que lo vieran que estaba ahí como que muy devoto, no, él se arrodilló delante del Señor. Entonces estaba estudiando el tema de Abraham Lincoln, y estudiando esta carta se me vino una parte muy chévere y muy interesante de Abraham Lincoln, y es que al estar caracterizando esta carta o tratando de entender su tema general, se me vino a la mente un suceso que ocurrió el 14 de abril de 1865. Yo no me acordaba de la fecha, pero sí del suceso. Ese día fue herido de muerte Abraham Lincoln, que él estaba viendo en el teatro una película y alguien le dio un disparo. Él murió al otro día, pero ese día fue el día que recibió el atentado, en la noche. Pero en la mañana Abraham Lincoln formó y creó una cosa que llama el servicio secreto. Hoy, ¿qué hace el servicio secreto? Cuidar al presidente de los Estados Unidos. Pero el servicio secreto fue creado por Abraham Lincoln. Ya, él lo creó en la mañana y en la tarde fue el atentado. Pero él no lo creó para protección del presidente, sino con el propósito de combatir la producción y el uso de billetes falsos. Estamos hablando de billetes, ¿cierto? De la falsedad de los billetes. Ya después de la muerte de Abraham Lincoln, el servicio secreto tomó la tarea, y en este momento es la tarea del servicio secreto, hay 6 o 7 mil agentes, es cuidar al presidente de los Estados Unidos. Ya nada tiene que ver con el tesoro, con buscar billetes falsos, ni fábricas de billetes falsos, no. Se calcula que hoy en día, hay más o menos unos 200 millones en los Estados Unidos. Por fuera no se sabe, pero en los Estados Unidos hay cerca de 200 millones de dólares falsos. Para eso se creó el servicio de los Estados Unidos. Él lo creó en la mañana, atentaron contra él por la tarde, pero el objetivo era combatir la producción de billetes falsificados. Ese fue un ministerio creado solamente para eso. En esa época, hoy son 200 millones, y en esa época se creía que la mitad de los billetes en Estados Unidos eran falsos, por la forma de la forma federal como están allá. Entonces, la única manera de encontrar e identificar billete falsificado realmente es estudiar el correcto, o sea, el billete como realmente es, y porque existen muchos falsificados, entonces el hecho de la textura, el color y todo ese cuento. Hay que conocer el billete real, hay que conocer su textura, su color, hay que conocer los matices en que está hecho, los colores, el papel, todo, porque es imposible llegar a conocer todos los falsos. Ahora, usamos esa ilustración, como les dije, para hablar en cómo combatir las falsas enseñanzas. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay? Quizás que todos los días hasta pueden hacer alguna. Hay tantas sectas, tantos falsos maestros que andan por el mundo, que es imposible conocer y estudiar todas las falsas doctrinas, y eso ni nos ayudaría. No nos ayudaría para nada. Por eso Pablo en Romanos 16, 19, en la parte final dice: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
¿Para qué aprender por cómo falsificar? ¿Para qué me sirve? También me acordé de una película que se llama Atrápame si puedes, donde, eso es de la vida real en los Estados Unidos, donde un joven quinceañero lo echaron de la casa o se fue de la casa y él aprendió a cómo falsificar un diploma, cómo falsificar un cheque, una cantidad de cosas, él se volvió millonario, etcétera, etcétera, y a lo último terminó trabajando con el FBI, persiguiendo los falsificadores. Una película muy, muy entretenida, para que tengamos todo esto en mente de lo que es esta carta. Esta carta tiene que ver con eso, Debemos conocer la Escritura, y algo muy interesante, cuando llegamos a esta epístola, es importante notar que al final, miren qué cosa tan interesante, lo leí en un comentario, yo no soy capaz de estas cosas porque son muy elevadas para mí. Al final de la vida de casi todos los autores bíblicos, ellos tocan el tema de los falsos maestros. Segunda carta a Timoteo, la mayor parte del libro trata de los falsos maestros. Pablo, con el temor que tenía de décadas de estar enseñando sana doctrina, ¿cierto? Al final estaba preocupado porque estaban llegando a la iglesia ciertas enseñanzas extrañas. Entonces dijo, toda mi vida trabajando, dejé mi sangre aquí para que llegue un falso maestro y me desbarate todo esto. Estaba muy preocupado en segunda de Timoteo. Juan, al final Juan de su vida, en su segunda y tercera epístola, también abarca, que la vamos a ver cuando terminemos esta segunda carta de Pedro, vamos a arrancar las cartas juaninas. En esa segunda y tercera también abarca el tema. Judas. Vamos a Judas 1:3. Judas 1:3. 3 y 4. Pues. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire que estaba hablando de salvación, ¿cierto? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga, él estaba hablando del tema de la salvación, pero escuchó lo que estaban hablando por ahí, oye, y contengan contra eso. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Preocupado Judas también, y también Pedro en esta carta es lo que él hace, ataca esos falsos maestros, ataca las falsas enseñanzas, pero no lo hace de una manera directa. Vamos a estudiar la carta y van a decir, pero ¿en qué parte está atacando? No, vamos a darnos cuenta por qué él enseña lo que enseña, porque enseñando la sana doctrina está atacando las falsas enseñanzas. Pero no lo hace de manera directa, es decir, él no nombra la falsa enseñanza, pero sí él detalla cuál es la verdadera doctrina para que entendamos la falsa doctrina. Lo que hace es explicándonos que debemos conocer la sana doctrina por la cual vamos a conocer verdaderamente Dios. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios. De hecho, eso lo observamos en el versículo 2, que enseguida lo vamos a ver, que dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice el versículo 3. Como todas las cosas, estoy en segunda de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿qué? ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 2 habla de conocimiento, versículo 3 habla de conocimiento, y vámonos para el último. Abre el libro con conocimiento y va a cerrar el libro con ¿qué? Miren cómo dice, antes bien, versículo 18 del capítulo 3, antes bien, crece en la gracia que en el ¿qué? Y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, amén. ¿De qué trata esta carta? Del conocimiento.
del conocimiento de la sana doctrina, del conocimiento real de Dios, de Jesucristo. Así comienza la vida cristiana. Y así termina la vida cristiana, el conocimiento de Dios. Así comienza esta carta y así termina esta carta. Nosotros debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Somos salvos cuando llegamos a conocer a Cristo. Sabemos que somos salvos porque conocemos a Cristo. Somos santificados mediante ese conocimiento de Cristo. Todo esto tiene que ver con conocimiento, nuestra relación personal con Cristo. La mejor, yo voy a decir que puede ser hasta la única, apologética en contra de las falsas doctrinas es un conocimiento robusto de la Escritura. Apologética, entiéndase como la defensa de la fe. La mejor apologética no es estudiar qué enseñan los falsos maestros, sino conocer la mía. No es necesario conocer todo lo falso, no, ni todas las mentiras. Es necesario realmente conocer la verdad. Ese es más que todo el sentido de la introducción. ¿Qué más podemos ver en la introducción? Porque tenemos que hablar de características y temas. Dice un comentarista así: como un antídoto a la amenaza de las falsas enseñanzas, Pedro enfatiza la verdad y las implicaciones éticas del Evangelio en contra de los falsos maestros. A pesar de que la falsa enseñanza es difícil de definir con precisión, parece ser un precursor temprano del gnosticismo. Acuérdese el Evangelio de Juan, cuál era también uno de los énfasis, era el tema de ese gnosticismo que estaba atacando la iglesia de una manera que la gente estaba ya entre esta enseñanza que están trayendo estos apóstoles y ese gnosticismo que estaba galopando. Es más, algún día en mi vida yo fui gnóstico. Yo pasé por ahí. Yo pasé por el gnosticismo, pasé el primero, segundo, estaba como en un tercer nivel de gnosticismo. Terrible. El Señor sí saca los Billy especiales, ¿sí o no? Este término designa una variedad, gnosticismo, dice este autor. Este término designa una variedad de movimientos heréticos durante los primeros siglos del cristianismo, especialmente en el segundo siglo, que combinaban, miren lo que combinaban y lo que estaba ahí, toda esa mezcla: filosofía griega, misticismo oriental, judaísmo. Acuérdense que el judaísmo también tiene su cuento, y el cristianismo. Entonces había un caldo de cultivo para que la gente empezara a mezclar una cantidad de cositas, y si tú no conocías verdaderamente la doctrina, a vos te la iban llenando como poniéndole un remiendo nuevo en traje viejo, o echando vino nuevo en odre ¿qué? Viejo. ¿Qué pasa con eso? Eso explota. En el sistema gnóstico, el cuerpo físico era considerado como algo malo, por lo que los gnósticos del segundo siglo se caracterizaban normalmente por dos extremos. Miren el gnosticismo: o una inmoralidad descarada, porque creían que el cuerpo, siendo malo, debía ser desechado de todas maneras, así que no importa lo que hagamos con él, no importa, eso no tiene importancia. O el extremo de la inmoralidad descarada, o el extremo del ascetismo riguroso. El ascetismo es, acuérdese, separarse en una cueva por allá y todo ese cuento, eliminar todos los placeres físicos inherentes porque se consideran malos y deberían ser negados. El ascetismo no se abarca como problema en segunda de Pedro, pero sí habla, segunda de Pedro, al parecer los falsos maestros usaban su libertad cristiana como una licencia para pecar, especialmente la inmoralidad sexual que es vista en el capítulo 2. Además eran culpables de negar al Señor en ese mismo capítulo 2, además de despreciar la autoridad de Dios y blasfemar contra los seres celestiales, también en el capítulo 2, y en el capítulo 3, que lo vamos a ver, es muy interesante ese capítulo 3, burlarse de la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí hay un esbozo muy general de lo que es esta carta. ¿Cómo la vamos a estudiar estos dos versículos? Primero, vamos a ver su autor y vamos a ver sus destinatarios, y un segundo punto dice la oración y la bendición. Versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aún así, a pesar de que arranca de esa manera, a pesar de todo eso, hay cierta tendencia
a ciertos grupos por fuera de la canonicidad a negar que fuera Pedro. Pero dice, esa combinación de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La combinación de Simón Pedro aparece muchas veces en los 4 evangelios y también en Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva parece que Pedro era conocido por ese doble nombre entre los cristianos. Por ejemplo, Lucas describe la visita de Pedro a Cornelio, ese centurión romano, usando esa doble forma. En Hechos 10, capítulo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que le tienen por sobrenombre Pedro. Entonces era muy fácil o Simón o Pedro o Simón Pedro para identificar que era Pedro. Asimismo Juan, que presumiblemente su evangelio fue escrito en Asia Menor, usa casi exclusivamente el doble nombre, Simón Pedro, más de 20 veces. Más de 20 lo utiliza, o sea, refiriéndose a él. 17 veces aparecen en forma combinada. Otras veces presenta a Simón en ciertas circunstancias como apóstol. Al reintegrar a Simón, que esto es bien importante, al reintegrar a Simón después de que niega al Señor 3 veces, Jesús evita llamarlo Pedro. ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿Tú eres qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero cuando estaba en ese proceso de restaurarlo a él, no le dijo Pedro. Miren cómo le decía, eso está en Juan 21, en el último versículo, en el último capítulo de Juan dice, Juan 21, 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, pues, Simón, le dijo Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Versículo 16, vuelve y le pregunta, por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no lo llamó Pedro? Sabiendo que el Señor dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me llaman. Había un significado especial, estaba hablando a ese Simón, que es el mismo Simón Pedro, pero estaba hablando a ese Simón, quería que él entendiera a ese Simón que lo había negado, a ese Simón que era el Simón que era un pescador, a ese Simón que no creía que él podía hablarle a 3,000 personas para convertirlos. Por eso fue el énfasis de Simón, hijo de Jonás. Pedro además se presenta a sí mismo con 2 términos muy especiales, y es que además esos términos son especiales porque son las credenciales. O sea, como usted escribe en la carta, es su credencial, y eso genera para quien recibe la carta un síntoma de autoridad. Es el concepto que tenía él de sí mismo. En primer lugar, él habla de esclavo. Miren cómo lo dice. Siervo o esclavo, que en otras versiones dice esclavo, siervo, dice siervo. Siervo, o sea, él se hablaba de sí mismo como siervo. Ese era la forma, el concepto que él tenía de él mismo. Él se consideraba el siervo del siervo, el siervo del siervo, aquel que Pedro había conocido. Pedro lo había conocido, y en Hechos 28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre, o sea, Cristo vino a ser un siervo. Pedro se consideraba un siervo del siervo. Se trata de un título de humildad. El hablar de esa manera es un título de humildad. Pedro no es más que un esclavo, pero con la connotación de que lo hace libremente. Nosotros somos esclavos de Cristo y lo hacemos de una manera libre, porque ya se
han eliminado de nosotros esas barreras, esa forma de sentirnos como si fuéramos esclavos a la fuerza. Fuimos comprados en un buque que venía de España y nos tienen de esclavos. No, esa esclavitud que está hablando Pedro, o ese ser siervo que habla Pedro, es en amor. Es que se siente ser siervo de ese siervo. Miren cómo dice Filipenses 2:7, de ese siervo de siervos, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Cristo, tomando forma de siervo, hablando de Cristo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hasta ahí, hasta ese nivel, él sabe quién es ese siervo de siervos y él se consideraba siervo. Ahora, no pretende ser más que el resto de los creyentes. Miren cómo dice Primera de Pedro, que lo vimos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16, 1 Pedro 2:16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para ser siervos de Dios. Ese es el sentido. Ser siervo es ser siervo de Dios y no más que nadie, no más que nadie. Dispuesto a aceptar, obedecer y cumplir las órdenes de su Señor. Pero precisamente porque Jesús es el siervo de Dios por excelencia y ha cumplido perfectamente el papel de siervo sufriente de Isaías, que lo vimos en Isaías 53, la palabra siervo se convierte también en un título de honor. No es la palabra siervo donde uno la ve como ese esclavo que sufre, que tiene que obedecer a la fuerza, o si no lo van a latigar. No, es un título de honor. Él se sentía siervo de Cristo, pero con honor. Con honor. Cualquier verdadero siervo de Dios, aunque debe considerarse a sí mismo como un humilde esclavo, llamado a servir abnegadamente al pueblo de Dios por amor a Cristo, sin embargo, debe ser mirado por aquel pueblo como digno de respeto, honor y afecto. Todo siervo del Señor debe ser mirado con respeto, honor y afecto. Ese es el sentido de la palabra. No para la vanagloria de la persona, sino en un sentido de respeto, porque esa palabra siervo viene del siervo de siervos, ¿cierto? Del Señor, y de ahí es donde adquiere ese respeto. El otro término que utiliza Pedro es apóstol de Jesús. Alguien, y entendiéndose esa palabra de apóstol, alguien que es enviado, alguien que es delegado por el Mesías para cumplir alguna tarea. El hecho de que fuesen ellos apóstoles, que era limitado en este momento, posiblemente haya una tarea de apóstol en la tierra, haya tarea de apóstoles, pero no de apóstoles. Limitados, una de las condiciones, haber conocido al Señor. Hay apóstoles ahora. Hay tareas apostólicas, claro. Herir, hacer la tarea de un apóstol, ir a abrir, ir a llevar la palabra del Señor, el tener enviado con una tarea, como una especie de misionero. Eso sí existe. El autor de la carta escribe con la autoridad concedida por el Rey de Reyes, por el cual sus palabras, por ser apóstol, por ser siervo del Señor, sus palabras, cuando estaba firmada por él, sus palabras eran absolutamente tenidas en atención y obedecidas puntualmente, porque venían de él. Esos dos términos expresan una combinación de una exaltación gloriosa y una profunda humillación. Combinar esas cosas es complicado, solamente con el sentido que le da el Señor y que le da el Espíritu Santo en la palabra, en lo que está escrito, podemos entender que se tratan de palabras que significan humillación, pero que también significan una exaltación delante del Señor. Los estudiosos, porque hay gente muy estudiosa, han concluido que los receptores de esta carta son los mismos que recibieron la primera. Miremos el capítulo 3 de esta primera, de esta segunda, perdón. Capítulo 3 y el primer versículo.
Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, ¿cierto? Demasiado evidente para nosotros pensar que esos primeros que él les escribió son estos mismos. Pero a pesar de eso, hubo reproches contra la canonicidad, porque hay ciertas formas de escritura que no son muy normales en la primera carta. Entonces leen la primera carta y uno dice, bueno, yo ya sé más o menos cómo escribe Gabriel García Márquez. Cuando usted coge un libro de Borges, uno dice, este no es Gabriel García Márquez. ¿Sí o no? Porque yo sé cómo escribe Gabriel, pero Jorge escribe distinto. Por eso la gente podía identificar de un autor de otro autor. Conocían las cartas, de cómo escribían, por eso es que ya hablan de Hechos, de Hebreos que lo escribe tal, de que Hechos eran muy evidentes del tema de Lucas. Entonces, la forma como él escribían, pero recuerden que ellos también tuvieron muchos escribas, gente al lado de ellos que ellos les dictaban y ellos iban escribiendo, y posiblemente habían impreso dentro de la carta cierto sentido que uno decía, sí será de Pedro. Es que es muy raro que él escriba de esta manera, ¿cierto? Pero de todas maneras, los estudiosos y los receptores han atribuido directamente, y eso entró dentro de la canonicidad, hubo una discusión importante, pero quedó ahí. En esa primera carta que nosotros vimos que en la primera los describió por su lugar geográfico. ¿Se acuerdan? Los describió, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión del Ponto, ¿sí o no? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Esos primeros los identificó, y ahora en esta carta los va a identificar por su relación con Cristo. En ningún momento desechando esa parte geográfica, sino que está agregando algo más, y con ese capítulo 3, versículo 1, que habla, ya que les escribí la primera y les mando la segunda. Entonces, era una forma como de más pelear, como ellos decían, más pelear para sacarla del canon. Ahora, hemos estudiado mucho las cartas de Pablo. Al estudiar las cartas de Pablo, nosotros vemos ciertas diferencias, sobre todo en el tema de emplear esa palabra justicia, y es bien interesante. En la medida que vamos estudiando la carta, vamos a ver de qué estoy hablando. Solamente este pequeño recuadro que lo vamos a entender más adelante, dice: en las cuales suele emplear Pablo la palabra justicia como referida a la justicia que Dios imputa al pecador. ¿Sí o no? Pedro, vemos justicia, esa justicia de Cristo imputada al pecador, que nosotros decimos, esa es la justificación es eso. Y enfatizada en que esta justicia es alcanzada por medio de la fe. Pedro, ¿cómo lo mira? Pedro, en cambio, cuando habla de la justicia de Dios, nos está mostrando es un Dios justo, imparcial, está mirando aquí está mirando a Dios, y Pablo está mirando es cómo se refleja esa justicia en el creyente, ¿cierto? Igual el efecto de ambas es la salvación de las personas, porque es por la justicia de Cristo, pero es interesante cómo él está en la justicia de Dios, y en el otro es la justicia imputada en el pecador. Como cosa importante también, que estamos viendo una cosa general de la carta, como cosa importante, la idea parece ser que a causa de la imparcialidad de Dios, ese don de la fe ha sido concedido no solamente al judío, Pedro, sino también a sus lectores, tanto judíos como gentiles, porque dentro de los lectores que él tenía iniciales, había de los dos, había judíos y gentiles. Con Dios no hay favoritismos, todos somos iguales, han pecado, todos podemos alcanzar la salvación por medio de la fe. Miren como dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, los lectores han alcanzado la misma fe igualmente preciosa.
Porque miren cómo dice: Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es importante entender eso, porque uno diría: ¿será que el Señor le dio más fe a ellos? Y Pedro está diciendo: no. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese que la fe de ellos era una fe muy basada en los hechos, porque ellos lo estaban viendo. La fe nuestra es ¿qué? Es creer que lo que ellos vieron era cierto. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener un nivel de fe. Ellos estaban creyendo lo que estaban viendo. Aún así, de las 500 personas invitadas al aposento alto, fueron 120. Fueron 120 nomás, de los 500 invitados al aposento alto, porque el Señor habló con 500 personas. Estoy casi que seguro de que todos pretendían continuar en aquella fe de ese Señor que estaban viendo resucitado, ¿cierto? Y cuando fueron invitados al aposento alto, solamente 120 se aparecieron. Hay un grado de fe, claro que hay un grado de fe, pero con respecto al Señor Jesucristo es un mismo nivel de fe en su esencia para salvación. Sí, los lectores han alcanzado la fe igualmente preciosa que la del apóstol. No hay distinción entre los creyentes. Pedro no se coloca en un pedestal como el gran apóstol, sino que asevera que él y sus lectores comparten esa misma fe, una fe caracterizada por dos cosas especiales, que es inmerecida y preciosa. ¿Por qué inmerecida? Porque acuerden que la fe es un don de Dios. Nosotros no hacemos nada para que nos den ese don de la fe. Todo viene de Él, la salvación de Él. Él cambia ese corazón que teníamos de enemigo de Dios por un corazón que acepta a Dios, y ese corazón ya puede recibir fe. Inmerecida, sí, porque es un fruto que no es alcanzado por el hombre. Una fe completamente inmerecida, es igual, es preciosa, igual que ellos, pero completamente inmerecida. Esa fe tiene que ser alcanzada o recibida, no gracias a los méritos humanos, sino a las bondades divinas. Por eso es que dice de esa manera. Ahora, igualmente preciosa, porque es de igual valor, porque tiene el mismo brillo, porque es igual de hermosa. El apóstol, el creyente más pecador o más recién convertido, comparte la misma fe. Esa fe de ese apóstol y la fe de una persona que se está convirtiendo en este momento es igual. Igualmente de hermosa, igualmente de preciosa. Si pensamos en aquella fe que mueve montañas, que es otra forma de nosotros mirar la fe, pueden existir graduaciones o pueden existir cantidades de fe. Vamos a Romanos 12:3. O sea, la fe en creer en Jesucristo es igual de preciosa para todos. La del apóstol o la de nosotros recién convertidos. Romanos 12:3. Miren que hay niveles, hay graduaciones, hay cantidades. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Mediante qué? Mediante a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de nosotros se nos dio una medida diferente. Esa fe que tiene que ver con salvación es exactamente igual la que le dio a Pedro que la que me dio a mí. Ahí lo está diciendo. Esa misma fe preciosa es la misma fe de salvación, porque nadie se salva con más potencia que otro, que la manifestación es distinta, que el proceso de todas las personas es diferente, sí, pero esa fe en la creencia del Señor Jesucristo es exactamente igual en la medida, porque o si no habrían medio convertidos o gente que se convirtió inmediatamente, le salieron alas o se convirtió en arcángel, no sé qué pasa ahí, pero no, esa es mi fe. Pero en la medida en que nosotros ejercitamos, esa que nos da es como abrir las velas de un velero. Cuando hay viento, ¿qué? Yo avanzo, ¿qué? Más. Si yo dejo el mástil solo, sin abrir las velas, y hay viento, ¿qué? Yo me voy a 3 nudos de velocidad. 3 nudos de velocidad. Pero si abro las velas, 15 nudos.
¿Por qué? Porque abro esa fe que me fue dada, que es igualmente preciosa. Yo la abro y entonces tengo más profundidad en conocimiento de la Escritura. ¿Cómo hago para abrir esas velas? Estudiando la Escritura, conociendo al Señor. Porque ahí sí voy llenando. Porque la fe se da ¿por qué? ¿Por el qué? ¿El oír qué? El apoyo a la palabra del Señor. Ah, qué interesante. Te dan una medida de fe que es preciosa y es igual, y tú tienes la obligación de abrir las velas. Porque el viento lo da, el Espíritu Santo da el viento. Es un viento que va de allí para allá y tú no sabes de dónde viene. El Espíritu Santo te da el viento, tú abres las velas y tú avanzas. Y ese avanzar es en el conocimiento del Señor. Pero en cuanto a la fe que cree en Cristo para salvación, todos tenemos la misma, y les iba a dar el versículo, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y está hablando de salvación. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la fe que nos dan. El hecho de que ya abramos las velas ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque se nos ha dado una medida donde nosotros la ejercitamos. Hay gente que mide 2 metros, pueden jugar básquetbol. Hay gente que mide 1,50, pueden jugar parqués, ajedrez, ¿cierto? Además, es importante notar entonces que desde el principio de su epístola, Pedro está enfatizando la divinidad de Jesucristo. Muy, muy bonito esto. Llama a Jesús nuestro Dios. Ahí está, o sea, para la época, decir que Jesucristo, nuestro Dios, era una cosa dura, por los ataques que había precisamente de ese gnosticismo. Que ese gnosticismo, y eso lo que se venía después, o sea, el negar la deidad de Cristo, o el decir que Cristo no estuvo en forma corporal, sino que era una especie de holograma, etcétera, etcétera. El mismo, la unicidad, o sea, el creer que solamente es Cristo. Llamar a Jesús nuestro Dios no es en ningún modo algo tan fuera de lo común, porque una semana después de la resurrección, Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Ya ellos tenían ese mensaje, como dice Juan 20:28, de decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío. Pero ya llevarlo a las Escrituras fue lo revolucionario. Los escritores del Nuevo Testamento enfatizan la divinidad de Cristo. Miren cómo lo escribe Pablo. Porque en Cristo, ¿qué? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también en Romanos 9:5 o en Hebreos 1:8. Cuando uno busca las concordancias, te trae Hebreos 1:8. Mire cómo dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy hermoso como hace esa referencia a Cristo. Jesucristo es a la vez Dios y a la vez Salvador. Por supuesto, el nombre mismo de Jesús significa salvación. El ángel dijo a José que le diera al hijo de María por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. La palabra Salvador no figura en la primera epístola de Pedro, pero sí en la segunda como 5 veces. Él, Jesús, es un Dios Salvador. Él es el Dios Salvador. Él tomó forma humana precisamente para llevar a cabo la salvación de sus lectores que disfrutan y en torno a la cual el apóstol desea escribir su carta. Salvador es uno de los nombres de Cristo en el Antiguo Testamento. Pedro no duda en el momento de conferir a Jesús su título llevado por el Yahvé de Israel. De hecho, hizo algo semejante en su discurso el día de Pentecostés. Pedro, Pentecostés, aplicando las palabras de Joel. Vamos a Joel 2:32. Es la relación miren el conocimiento que ya tenía Pedro, el pescador, que ya tenía de las Escrituras, y cómo se refiere a este profeta
en medio de lo que fue cuando salió de Pentecostés. Dice, y mire cómo dice Joel 2:32, y después vemos que dice Hechos 2, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Qué tan interesante, ¿no? Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ya habló del remanente. Hechos 2:21, es como dijo Pedro, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hablando de Joel. O sea, ya se hablaba de Jesús como Salvador desde el Antiguo Testamento. Cuando se empezaron a dar cuenta que era Jesús, ya cuando él aparece. Digamos que ese es nuestro primer punto, que habla de esa identificación. Quizás le dimos vueltas a ciertas cosas porque teníamos que llegar a esa conclusión de lo que dice quién era Simón Pedro, quién es siervo y apóstol, y está hablando de esa fe que era igual a la de él, igual a la de todos. Ahora, el segundo punto, que es la oración y la bendición. Miren cómo dice el versículo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra gracia y paz son parte ya una fórmula fija que aparece en varias epístolas, ¿se acuerdan? Gracia y paz. Inclusive hay varios hermanos que lo saludan a uno de esa manera. Gracia y paz. La utilizan inclusive ahora. Y Pedro, después de establecer quién es el autor de la carta, a quién va dirigida, que acabamos de ver, pronuncia, y esto lo podemos llamar como una pequeña doxología, y además él lo ve como un deseo, casi como una oración dirigida a Dios, porque la gracia y la paz se encuentran entre ellas, aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que lo vamos a ver en el versículo 3, que solo Dios mismo puede conceder. Esa gracia, las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, vienen concedidas por parte de Dios. Estamos acostumbrados al deseo de que los lectores reciban gracia y paz, porque esta es la forma empleada típicamente por Pablo en todas sus cartas. Se trata de una salutación o un saludo que muy pronto empezó a ser encontrado en muchos escritos cristianos. Gracia y paz, gracia y paz. Lo que hace esta pequeña doxología no solamente es que no la hace tan normal o como son las otras doxologías, sino que le agrega algo que es muy interesante. Dice, como en la adición de una frase que indica que han de multiplicarse la gracia y la paz, ¿por medio de qué? Del pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, la gracia y la paz se multiplican porque yo tengo más conocimiento de Dios y más conocimiento de Jesús. Los dones de Cristo, tales como esa gracia y como esa paz, dados al creyente, se potencian cuando el creyente crece en esa comunión y en ese conocimiento del Señor. Entonces, al tener esa profundidad ya con el Señor, empieza a cambiar toda una visión de la vida, toda una visión de lo que es la experiencia de tener esa gracia y tener esa paz. Amén. Además, Pedro añade en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En cierto sentido, este es el tema de la carta. Hablamos de conocimiento en el segundo versículo y hablamos de conocimiento en el tercer versículo y en el último. Dentro de la carta también vamos a encontrar sinónimos de la palabra conocimiento, porque estamos hablando de que conocer la Escritura nos va a salvar y nos va a proteger de lo que se viene encima, que son esta cantidad de herejías. Desde el principio hasta el fin de esta epístola, Pedro está llamando la atención a los lectores a aumentar el conocimiento del Señor Jesucristo. Y es una preocupación de Pedro al escribirla. Él los está llamando a cada una de estas personas a que aumenten el conocimiento personal. O sea, yo pertenezco a una iglesia que tiene un conocimiento general del Señor, pero ¿cuál es mi conocimiento personal? 25 personas estudian tributaria y hay conocimiento general, pero ¿es mi conocimiento también? El conocimiento de todos es el mío también personal. O sea,
Como iglesia tenemos que tener un respaldo en la Sagrada Escritura, pero personalmente. Esa relación es la que nos va a nosotros a proteger. Él comienza esta epístola con un deseo que es como una oración, dice: gracia y paz mediante el conocimiento de Dios y Jesucristo. Y también la concluye, como les dije, también hablando de conocimiento. Dice un comentarista acerca de esto, me pareció muy lindo: el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor es el canal, mire cómo lo dice, es el canal de la gracia, es el fundamento de la paz, es el medio de salvación, es el instrumento de todas las bendiciones. Vuelvo y lo repito: el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y quizás el tema de decir pleno, yo tengo un conocimiento pleno del Señor, difícil y complicado, pero ¿qué es pleno para cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde va tu limitación? Porque cada uno, yo decía, yo puedo tener un conocimiento de Jesús hasta aquí, y otro hermano tenerlo hasta aquí, y otro hermano tenerlo mucho más allá. Entonces, para mí pleno es distinto de cada uno de nosotros, quizás por esa fe que nos hemos ejercitado. Entonces dice así: el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor es el canal de la gracia, es el fundamento de la paz y es el medio de la salvación, es el instrumento de todas las bendiciones. Me pareció muy hermoso, quise traer textualmente este comentarista. Pedro escribe para recordar a los cristianos el contenido de este conocimiento, para ponerlos en sobreaviso. Conozcan al Señor, como un sobreaviso contra esos maestros apóstatas que se oponen al mismo en favor de un conocimiento falso, y para estimularlos a valorar y desarrollar el conocimiento genuino de Dios. Decía este autor, que coincide con varios autores en lo que es la idea principal de la carta. Además, Pedro está a punto de explicar que el verdadero conocimiento profundo conduce no solamente a esa experiencia de esa gracia y de esa paz que decía el autor, sino también a una vida de piedad y santidad. Mire qué tan hermoso. El hecho de conocer más a Jesús, conocer más a Dios, nos va a traer ese tema de gracia y paz, ¿sí o no? Hasta ahí estamos concluyendo eso. Pero además, cuando veamos el 3, vamos a ver que también nos lleva a una vida de piedad y santidad. Piedad y santidad, piedad y santidad. Los lectores no deben buscar pleno conocimiento fuera del Evangelio. Fuera del Evangelio no hay nada. Las ideas de los falsos maestros suenan muy sofisticadas. Hay unos libros que, wow, pero si no producen una transformación de vida, son estériles. Estériles completamente. O sea, hay una diferencia con las ideas de los falsos maestros que no conducen a una transformación de vida. Ahí donde se da uno cuenta de la esterilicidad de eso. El creyente necesita profundizar constantemente en su relación con Cristo y en el conocimiento de Dios y del Evangelio. Filipenses 1:9. ¿Vamos ahí? Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? En ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que es el día final, ¿cierto? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Él. Esos frutos de justicia es la forma como nosotros actuamos. ¿Y dónde viene eso? Del conocimiento y de la ciencia de conocer a Cristo. Lo que no debe hacer el creyente es acudir a otras fuentes pensando que en ella encontrará mayores profundidades. No. Los libros, los textos de estudio son un regalo que el Señor nos da. La Sagrada Escritura, nuestra confesión de fe es un regalo del Señor para que nosotros entendamos un poquitico más. Y el resto de autores y de dones que ha levantado Dios en su iglesia es para que nosotros, los que tenemos el conocimiento o la mente tan limitada, podamos entender un poquitico más. En todo caso, llama mucho la atención en que Pedro, desde la primera doxología que acabamos de leer, apunta hacia Cristo como aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Colosenses 2:3.
Por eso, su gran propósito al escribir esta carta es que sus lectores puedan crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador.